Efectivamente, nosotros hemos hecho este libro a favor de España, primero tratando de explicar una serie de cosas que, me perdonarán ustedes, a lo mejor son muy elementales y a lo mejor todos ustedes las saben muy bien y están aburridos de oírlas, pero yo, por otra parte, cuando las dices, parece que sorprendes y que dices cosas muy nuevas, ¿no? Primero, cuando se habla de España, no estamos hablando de ninguna esencia, ni de una unidad de destino universal, ni de una cosa, en fin, flotante y josantoniana. España es el nombre de la implantación institucional y territorial de los derechos de los ciudadanos españoles. Ya está. Entonces, estamos a favor de ese concepto que es el que permite que seamos ciudadanos y que tengamos derechos. Y que tengamos derechos quiere decir que no tenemos derechos que nacen de la tierra, de un árbol, de yo soy de aquí, yo he nacido no sé qué, tengo apellidos no sé cuánto. Eso no le interesa a nadie. Eso es una visión tribal, es una visión preciudadana del país. Los países están hechos de ciudadanos, nada de raíces. Como decía muy bien George Steiner, los seres humanos no tienen raíces, eso las tienen las lechugas. Los seres humanos tienen piernas para andar y para ir a donde les parezca de un sitio para otro. Y el concepto de ciudadanía es un concepto que está basado en la política, no en el terruño. Hoy se hacen unas descripciones, incluso las personas que tratan de defender, digamos, la unidad del país, hacen unas descripciones de tipo completamente sentimental y afectivo. Por ejemplo, se dice, hay que buscar que todo el mundo esté cómodo en España. Bueno, un país no es un sofá, o sea, un país no es un sitio para rellenarse, hay que conocer, digamos, los derechos, los deberes. Yo es que no me siento español, pero es que tampoco es que la ciudadanía no es un dolor de estómago, no se siente uno nada, es decir, se sabe uno ciudadano de un país, conoce sus derechos, conoce sus deberes. El otro día no sé quién decía que el problema es que había que amar mucho a Cataluña para que no se independice. Hay que amar mucho a Cataluña. Yo no sé, pero tampoco me parece imprescindible. Yo no tengo ningún amor especial por mi pierna izquierda, pero no quiero que me la corten. No sé, no creo que... No sé, es que me parece una cosa completamente disparatada. Pero bueno, estas cosas estamos oyéndolas permanentemente y cuando los que nos movemos un poco por el país, sobre todo por institutos, hablando con gente joven, cuando hablas, por ejemplo, de Cataluña, la gente dice, claro, a ver los catalanes qué hacen. Pero ¿cómo los catalanes? O sea, la gente sale a la calle, con razón, cuando hay recortes en la sanidad, porque les afectan. Cuando hay recortes en la educación, porque les afectan. Pero cuando se dice que van a recortar parte de su país, dicen eso será cosa de los catalanes. ¿Pero cómo de los catalanes? Están recortando su país. Un señor que vive en Lugo tiene tanto derecho a decidir sobre lo que pasa en Cataluña como un señor que vive en Badalona. Es que eso parece, da hasta vergüenza tener que repetirlo. Nosotros no somos nativos y la ciudadanía no es algo fragmentado. No hay 17 ciudadanías. Hay una ciudadanía española y luego por cada uno tenemos, pues sí, nuestros orígenes, somos oriundos, como los futbolistas, y tenemos nuestro paisaje del pasado. Eso no tiene nada que ver con la ciudadanía. Y por lo tanto, la idea misma de que decir, a ver qué deciden los catalanes, pero si los catalanes no son los dueños de Cataluña, si ninguna región es dueña de sí misma al margen del resto del país. Una cosa es que haya una serie de problemas locales que administren las personas que viven allí y que el que va a discutir si se asfalta una calle o no sean las personas que la utilizan y que viven allí. Hay una serie de problemas municipales, locales, autonómicos, etcétera, que es verdad que están relacionados con las personas que están usando esa parte del país. No que sean dueños, sino que la están usando, que viven allí y que, por lo tanto, tienen más que decir que otros que no conocen esos problemas concretamente, etc. Pero cuando se trata de la concepción del país en general, de los derechos y de las garantías de todos los españoles, del futuro del país unido, del enfrentamiento a la crisis, etc., en eso somos todos exactamente, tenemos todos el mismo derecho. Y claro, el hecho de que alguien quiera decir, yo tengo un derecho a decidir, quiere decir, usted no tiene derecho a decidir sobre esta parte del país. Es decir, yo le quito a usted su derecho a decidir sobre una parte de un país que hasta ayer era suyo. Ahora solo va a ser mío. ¿Que la ciudadanía es una abstracción? Todo es una abstracción, en los derechos de propiedad también. Ser propietario de un coche es una abstracción. Es una abstracción, a lo mejor hay un papel que lo dice, pero es una abstracción gracias al cual los demás no se pueden llevar su coche, te lo llevas tú.
Entonces, gracias a esa abstracción, somos dueños de cosas. Y todo lo demás, y otros muchos valores, no quiero, matrimoniales, familiares, etcétera, están basados en abstracciones. Pero esas abstracciones forman la vida de los seres que vivimos y que tenemos una capacidad simbólica. No estamos agarrados a las cosas para que sean nuestras, sino que tenemos confianza en que existen unas leyes que garantizan la propiedad, que garantizan otra serie de instituciones. Por ejemplo, todas ellas se basan en la ciudadanía. Bueno, entonces, el defender a España es defender los derechos de ciudadanía de los españoles. No es defender un ser mitológico, ni un dragón que está por allí, al cual, digamos, se puede comer o dejar de comer a los niños. Estamos defendiendo los derechos de los ciudadanos, de unos ciudadanos europeos, y además estamos defendiendo la posibilidad de transformar y de mejorar esa sociedad. Es decir, ¿cómo se van a aplicar criterios que mejoren la educación, por ejemplo? Y antes lo decía Carlos, en un panorama totalmente fragmentado en que, por ejemplo, yo vengo de un sitio en que hablan ahora de un currículum vasco. ¿Cómo un currículum vasco? Eso me recuerda cuando Borges hacía chistes sobre la idea de una filosofía argentina. Y decía, hablar de filosofía argentina es como hablar de equitación protestante. Pues esto quiere decir, o sea, un currículum vasco es la equitación protestante. O sea, ¿cómo quiere un currículum? A los niños hay que enseñarles pues, las cosas que hay que enseñarles. ¿Cómo va a haber un currículum especial? Pero claro, el problema es que esto no es solamente de los nacionalistas. Esto lo hay en todas. Esto lo hay en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en Galicia, en Extremadura, en todas partes. En todas partes lo importante es enseñar a la gente a ser lo que ya es. A tener una identidad. Pues deje usted a la gente que tenga la identidad que le dé la gana, con tal de que pague impuestos y de que cumpla con sus obligaciones. O sea, ¿por qué tiene usted que decirle cómo hay que ser extremeño, o cómo hay que ser andaluz, o cómo hay que ser no sé qué? ¿Por qué tiene que tener una identidad y por qué el gobierno tiene que estar gastando dinero en reforzar una identidad? Si la identidad es de verdad, se mantendrá sola. Y si es postiza y está inventándosela usted para tener unas fiestas patronales, entonces efectivamente está usted derrochando el dinero de la comunidad. Y eso es lo que está pasando. Pero está pasando, insisto, no solamente en Cataluña o en el País Vasco, sino en todo lo demás. Este libro no trata del problema de Cataluña. Y esto yo creo que es importante decirlo. Trata del problema de España. Nosotros estamos hablando de España y de todo el país. Cataluña es un síntoma de lo que está pasando en España, como el País Vasco es un síntoma de lo que ha pasado en España, pero son síntomas. Lo más grave es otra cosa, lo más grave es esa desaparición de los españoles ante una aparición de no las 12 tribus, sino las 17 tribus, que son las que tenemos en este momento en el país. Y eso no lo defiende nadie. Y además, al contrario, está mal visto defenderlo hasta tal punto de que yo ayer, para mi sorpresa, oí al representante de los socialistas catalanes que ha decidido no ir a una manifestación que hay el Día de la Constitución, a favor de la Constitución, bueno, porque dice que no quiere crispar. Y dice, hombre, si algo no crispará será la Constitución. Si usted va a favor de una cosa que excluye a los demás, pues evidentemente estará usted crispando, por lo menos creando algún problema. Pero salir a la calle a defender algo que es de todos y a decir que es de todos, que eso pueda crispar, y que eso lo sostengan no los partidos nacionalistas, que ya sabemos que no quieren lo de todos, sino que sea lo suyo y lo demás repartido a medias, como es todos los nacionalistas han querido siempre. Pero que eso lo diga un partido que no es nacionalista, indica por qué los nacionalistas han llegado a donde están. Los nacionalistas han llegado a donde están en las partes de España donde tienen un predominio, gracias a los que no eran nacionalistas. No gracias a lo que han hecho los nacionalistas, sino a lo que no han hecho los que no son nacionalistas. Esos son los que le han llevado en Cataluña a los nacionalistas al gobierno, en el País Vasco nos han llevado también a la misma situación, o a una situación parecida y a veces más trágica, etc. Gracias a los que no son nacionalistas, pero han servido de peana y a veces de trampolín a los nacionalistas. Entonces nosotros eso es lo que hemos querido combatir. Sobre todo lo que quisiéramos es que al menos la gente se diera cuenta de que el asunto va con ellos, de que la ciudadanía es un problema que va con todos, de que si nos quitan parte del país, nos quitarán derechos, nos quitarán garantías, nos quitarán posibilidades económicas, que el carecer de una cultura común no es simplemente un problema que preocupa a 4 personas abstractas, sino que es un grave ataque a la integridad ciudadana de todos.
Y así entra en la lengua común y así entra todo lo demás. Es decir, eso es fundamental y eso es lo que tiene que reivindicar toda España. Cuando se hable de Cataluña, tenían que salir voces no en 2 o 3 lugares, no 2 o 3 exaltados con ideas más o menos de extrema derecha. No. Los ciudadanos diciendo, cuidado que nos quieren quitar nuestros derechos, que bastantes recortes nos están haciendo ya para que encima nos recorten el país y al recortarnos el país justifiquen los siguientes recortes, que todavía serán mayores. Eso es lo que queremos, esa es la voz de alarma que queremos, más o menos, sin mucha truculencia, pero quisiéramos lanzar. Y yo creo que es importante que la gente conozca estas cosas, porque simplemente, si solamente oye las radios, ve las televisiones y escucha a los políticos, me temo que no se va a enterar.